¿Qué es lo que no te gusta de ella? ¿Es un rasgo de personalidad o es un vicio de comportamiento? Este mes estamos hablando de vicios de personalidad y vicios de consumo de sustancias. Para entender un poco más cómo funciona esto de estos vicios, voy a contarles una historia. Tenía una paciente, peleaba mucho con su pareja, tenían muchos conflictos frecuentemente y no lograban dejar de pelear. Ella sentía como que frecuentemente estaban entrando en ese conflicto por cualquier circunstancia y ella no era capaz de no entrar en esa pelea. Sin embargo, llevaban mucho tiempo conviviendo en la pareja, se querían mucho y no querían terminar la relación, pero tenían ya pues la conversación dada de que si ella no era capaz de dejar de ser tan conflictiva, de pelear tanto con él, la relación se iba a terminar, porque él no estaba dispuesto a estar en conflicto constantemente. En el análisis y preguntándoles, fuimos haciendo como a la idea o entendiendo que a él le gustaba mucho de ella, que ella era una persona muy extrovertida y que hablaba mucho y que se relacionaba mucho con todas las personas y que era explosiva y que era efusiva y que saludaba con gritos y que abrazaba, y a él le gustaba mucho esa explosividad de su personalidad. Pero esa misma explosividad nos dimos cuenta que era la misma que la llevaba a, ante un conflicto, explotar y gritar y no golpear físicamente, pero sí a ponerse en un estado de ánimo muy fuerte. Y eso era lo que no le gustaba a él. Entonces les hicimos entender, y procesando la emoción nos dimos cuenta de que su rasgo de personalidad de esta paciente era esa explosividad, ¿sí? Esa efusividad, digamos esa extroversión, era un rasgo de su personalidad que estaba muy adentro, era la forma en la que su cuerpo, su mente estaba estructurada, y a él le gustaba y él estaba enamorado de esa extroversión de ella, pero no de esa pequeña parte que ocasionalmente explotaba en conflictos, pero ese tan ocasional de vez en cuando generaba un gran impacto que duraba mucho tiempo. Entonces la pareja de ella tuvo que decidir, bueno, yo amo esta extroversión de ella, pero no amo esta parte negativa, entonces ¿qué hacemos? Y ella entendió, le hicimos entender que su rasgo de personalidad, su extroversión no era el problema, eso es algo positivo, es algo que es como ella es y que le ayuda a defenderse en su vida. El problema es que sobre esa extroversión hay un vicio de comportamiento asentado. Ese vicio era ser conflictivo y responder violentamente ante los problemas. Logró procesar ese vicio, le hicimos el proceso que les he ido enseñando, de procesar ese vicio, de codificarlo en cuáles son los rituales que están codificando ese vicio. Entonces el ritual de ella, por ejemplo, era decir, qué pereza con usted, qué pereza con esa situación, qué pereza. Por eso se los he repetido tanto antes, porque es que ella decía, qué pereza, me voy de esta clase porque tal cosa en la universidad, qué pereza, renuncio a ese trabajo porque tal. Entonces, ante alguna situación problemática en el entorno que fuera laboral, en la universidad, con el esposo, con su pareja, entonces explotaban, qué pereza, y se largaba y entonces empezaba la pelea y bueno, ¿cierto? Entonces ese, qué pereza, la cargaba de adrenalina, le aceleraba el corazón, lo ponía rápido, y como ya les he ido explicando y como hemos ido entendiendo, cuando nuestro corazón está acelerado, llega más oxígeno al cerebro, el cerebro siente placer, libera endorfinas porque tiene mucho flujo sanguíneo y se siente bien, y se crea una retroalimentación positiva en la que ella quiere estar explotando más, diciendo qué pereza muchas veces, porque eso acelera su corazón y porque eso le hace sentir placer a su cerebro. Pero esa no es su personalidad, ese es simplemente un vicio de comportamiento asentado en su extroversión. Entonces ella pudo trabajar ese vicio, reemplazar la forma en la que su corazón sentía esa adrenalina, y siguió su pareja muy feliz, dejó de ser conflictiva y ya no siguen enamorados de su extroversión. Es consciente de que ser extrovertida es parte de sí, de que eso es algo bueno, pero ya no entra en el conflicto constantemente.
Así como pasa con ellos, pasa con muchas personas. Todos tenemos unos rasgos de personalidad. Y sobre esos rasgos de personalidad se asientan vicios de comportamiento que nos generan dificultades. Entonces cada uno debe analizar cuál es su rasgo de personalidad. Son varios rasgos de personalidad. Goldberg, un psicólogo famoso, describió que tenemos 5 rasgos de personalidad. Los categorizó con un acrónimo para que cada uno pueda pensar, se los voy a enseñar para que pueda analizarse y entender cómo está estructurada más o menos su personalidad, para luego pasar a entender, claro, es que este vicio de mi comportamiento está asentado sobre este rasgo de mi personalidad. Entonces con el acrónimo Ocean, en la O está la apertura, del inglés open. Entonces, ¿qué tan abierto soy a entablar relaciones con las demás personas? ¿Qué tan abierto soy a exponerme o a entrar a situaciones nuevas, a experiencias diferentes, a probar comidas nuevas, a ir a vivir a lugares diferentes? ¿Qué tan abierta es mi personalidad a que vengan cosas nuevas? La E es la C, perdón, después de la O, es la responsabilidad, commitment en inglés. Entonces, ¿qué tan metódico y juicioso soy con el cumplimiento de mis tareas? ¿Las organizo con un cronograma específico o simplemente voy haciendo? ¿Termino todo lo que hago o empiezo y luego lo dejo para el final? O definitivamente ni siquiera empiezo cosas. Entonces, en esa C, responsabilidad, ¿en qué rango estoy? La E es esa extroversión, como esa explosividad que era de esta paciente que les estaba contando. Entonces soy muy introvertido y no hablo mucho y me da pena relacionarme con las personas, o soy explosivo y brinco y con todo el mundo tengo que ver y las personas me buscan y quiero estar rodeado de las personas. La A es la amabilidad. Entonces, ¿qué tan cercano soy al otro? ¿Qué tanta empatía tengo con el otro? Si prefiero mantener una distancia o quiero estar ahí ayudándole a todo el mundo y soy muy gentil y vení, te hago sentir bien en mi casa, o prefiero estar solo y no quiero estar como rodeado de muchas personas. Y la N es la estabilidad emocional. En el inglés viene de neurosity, de qué tan neurótico soy. Entonces, qué tan estable soy, siempre tengo el mismo estado emocional, o estoy brincando de la super emoción y super felicidad a la depresión y a estar aburrido, o cómo están esos saltos emocionales, o me irrita todo y cualquier cosa me hace explotar, o mantengo la calma, o me pongo ansioso y me acelero con todo, o sé cómo llevar las cosas en un ritmo lento. Entonces esos 5, apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional, todos tenemos de todas mezcladas. Es como una sopa de un poquito de esto, más de aquello. Y esas 5, esa es una forma de entenderlo, ahora otras, ¿cierto? Pero estas 5 rasgos de personalidad nos definen y nos dicen quién somos. Ahora, sobre estos 5 rasgos de personalidad, pensá, analizate y decir, bueno, yo tengo más de esto, más de aquello, menos de aquello. Y con base en eso, pensás, bueno, entonces esto que yo estaba pensando que me hace tanto daño, que todo el tiempo repito y caigo en el mismo error, es un vicio asentado sobre ese rasgo de personalidad. Comprendiéndolo así, podrás decir, listo, entonces mi rasgo de personalidad es quién soy, no va a cambiar. De hecho, nuestros rasgos de personalidad no cambian, porque son la construcción de lo que hemos vivido toda la vida, desde inclusive el vientre materno. Hay cosas que están condicionando quiénes seremos y cómo se estructuran esos 5 rasgos de personalidad. Pueden cambiar, pero es necesario un trabajo que venga desde adentro, desde la persona, y toma años. Entonces se puede, pero complicado. Que es mucho más sencillo y que es la idea, es trabajar esos vicios de comportamiento, que son en realidad lo que está generando dificultades. Al sacar ese vicio de comportamiento, listo, puedes seguir tu vida haciéndola como querés. Porque otros ejemplos les doy para que vean cómo puede generar dificultades. Podemos tener una persona que es muy tranquila, que es muy serena, entonces en estabilidad emocional sería muy calmado, pero en esa serenidad puede tener el vicio de decir, sí, después lo hago, sí, no, después, no, sí, otro día empiezo, no, sí, después termino.
Y entonces en esa serenidad se le va convirtiendo, no se estresa, sabe que tiene que hacer algo, pero no le preocupa, lo va haciendo despacio, pero puede tener el vicio de dejar empezado y que no termina. Y se le va yendo y se le va yendo y se le va yendo y nunca terminará eso que empezó. Entonces tendrá una vida con un montón de situaciones inconclusas. Y luego tendrá tensión y depresión y otras situaciones alrededor de ver que se pasó por ejemplo todo el año y no terminó un proyecto que tenía específico. O en el otro ejemplo de las personas en cuanto a amabilidad, que son muy cercanos a los demás, que se esfuerzan, se preocupan por toda la familia. Hay muchas tías, las tías son así, se preocupan por toda la familia, quieren que todos estén bien, pero en situaciones, estas personas con esta configuración asientan ahí un vicio de personalidad en las que se dejan de últimas y se preocupan por este, pero ellas no, van a darse cuenta por allá después de mucho tiempo, cuando ya están enfermas, porque no comieron bien, porque no hicieron actividad física, porque no se daban tiempo para sí mismas. Entonces, ¿cómo será ese vicio? ¿Cómo se establece en estar preocupado por el otro? En decir, no, después hago tal cosa, no, después voy y como, no, después voy y duermo. Entonces ahí viene la gastritis, los trastornos del sueño y todo lo demás. Entonces, si entienden, si fui clara en esa explicación de cómo esos 5 rasgos de personalidad, que son quién sos vos, que son algo bueno, eso no tiene nada de malo, es quién sos y así hay que amarte, pero entender cuáles son los vicios que se asientan sobre esos rasgos de personalidad. Y entonces tomás la decisión de, yo voy a buscar esta solución, voy a buscar esta ayuda para tratar de sacar de mí ese vicio que no me gusta, que me genera cosas difíciles. También sirve para las parejas que tienen dificultades. Entonces vos tenés que analizar cómo es la personalidad de tu pareja y entender qué de lo que no te gusta de ella es un rasgo de personalidad o es un vicio de comportamiento. Si lo que no te gusta de ella es un vicio de comportamiento, listo, se puede trabajar, porque es algo que puede sacarse. Pero si lo que no te gusta de ella es un rasgo de su personalidad, nada que hacer, porque un rasgo de personalidad no va a cambiar. Entonces tenés que decidir si vivís con los demás rasgos, si te aguantas o si definitivamente no puedes convivir con eso y hay que buscar otra pareja. Es una claridad que hay que tener, ¿cierto? Entonces, procésenlo, piénsenlo. Les voy a dejar un link con el test de personalidad de Goldberg para que cada uno mire, bueno, cómo estoy configurado, y les va a dar el resultado y les va a decir, tenés un 40% de amabilidad, un 100% de responsabilidad, y les va a ayudar a entender, es que yo soy así. Toma 3 minuticos el test, es lo más de cortico. Y estamos atentos y nos escriben cuando digan, sí, ya entendí cuál es mi vicio de personalidad, y les ayudamos con la sensoterapia a sacarlo de ustedes.